Buen día, tarde, o noche. Profesor Oscar, a nosotros nos tocó el tema, el mundo de los valores. Los integrantes somos, Carvajal Moreno Denise, Araujo Valdés Laura Andrea, Solorio Camargo Bianca Cecilia, Camacho Rivera Alan Guadalupe, Álvarez Ramírez Gerardo, Ruiz Verdugo Luis Alberto, Lizárraga Pérez Moisés Alberto, Ayala Dimas Alexis Guadalupe. Bien, comencemos. Concepto de valores. La palabra valor, para diferentes autores y en distintas épocas, adquiere una pluralidad de significados. Sin embargo, en la actualidad no es dado hablar de la existencia de distintos valores útiles, científicos, estéticos, morales, religiosos, etc. Así decidimos que son valiosos. La disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores es la axiología. Etimológicamente la palabra deriva del griego axios, valor, y logos, tratados. La axiología es pues la teoría de los valores, es decir, la disciplina filosófica que aborda este área de estudio que se ensaya sus primeros pasos en esta segunda mitad del siglo XXI. No obstante, ella no significa que anteriormente no se hayan reflexionado en torno a los valores de los filósofos de la Grecia clásica. Platón y Aristóteles, por ejemplo, no hablaron nunca de valores, aunque se ocuparon del estudio de la belleza, la justicia, el bien, la democracia, entre otros valores que en la actualidad seguimos considerando como tales. Sino hasta el siglo XIX, cuando los valores comienzan a ser tomados en cuenta como un campo de estudio autónomo, es decir, como objeto de reflexión propio con el origen de la axiología. El estudio de valores aislados adquiere nueva significación al advertirse el hilo sutil que los une y la proyección de luz sobre cada uno de estos sectores que arroja toda investigación de conjunto sobre la naturaleza propia del valor. La axiología surge, pues, cuando se comienza a reflexionar no sobre valores aislados, sino cuando se les empieza a situar en una problemática más amplia que los unifica, lo que nos remite al problema de su propia naturaleza, que interroga por su propia esencia. ¿Qué son los valores? ¿Para qué sirven los valores? Los valores son cosas, cualidades de cosas, son estados subjetivos como el deseo, el agrado, el interés, etc. O bien son construcciones sociales. Su conocimiento. ¿Cómo se conocen los valores? ¿Se captan emocional o intelectualmente? Su realización, cuáles son las condiciones de posibilidad de los valores, su existencia, cuáles son sus modos de existencia, son cosas, cualidades entre ideales, constructos culturales, su historicidad, son relativos o absolutos, históricos o universales, su método, cómo nos aproximamos al estudio de los valores, son precisamente estas problemáticas de orden filosófico las que hicieron posible la constitución de la axiología como rama de la filosofía independiente, a las que se unen otras situaciones condicionantes de orden sociocultural, por ello menos importantes. De acuerdo con Rubén Sanabria, entre ellas destaca la siguiente: la desconfianza hacia la especulación. Esta desconfianza nació de las exigencias críticas de la época y de la divergencia entre las diversas filosofías. Reacción contra el espíritu cientista. El objetivismo de la ciencia no toma en cuenta el sujeto, ni admite más valor que lo verificable. Por ello, para la ciencia no hay verdades buenas o malas, hermosas o feas. Para ella, todas las verdades se resuelven en la frialdad de los números. Las circunstancias de la época, guerras mundiales, revoluciones, maquinismo, etc., contribuyeron a cuestionar el significado y el valor de la existencia humana. El progreso técnico que vino a modificar el modo de vida y reveló caducos algunos valores que hasta entonces se habían tenido como generalmente aceptados. El auge de las ciencias económicas, en las que la noción de valor de gran importancia y las que dieron nombre autores como Ricardo Marx o Emil Bauer. El influjo de Nietzsche. El éxito de su filosofía extendió el uso de la palabra valor entre el gran público, con su crítica acerba los valores tradicionales y la proclamación de la total inversión de los valores. Despertó el interés por el estudio del valor. Pero, ¿qué son los valores según la axiología? Al respecto no existe una respuesta unívoca a este problema. No obstante, se puede convenir en la siguiente definición. Los valores son cualidades y o propiedades valiosas de las cosas, las actividades, las creaciones de las personas y, sobre todo, de las propias personas, que se ponen de manifiesto mediante la actividad cultural. De acuerdo con esta definición, por ejemplo, el dinero, en tanto cosa corresponde al valor de la utilidad, a los libros concebidos como creaciones culturales corresponde al valor científico, al arte como creación cultural al valor estético, y así sucesivamente podemos decir lo mismo de otras cosas y o creaciones culturales. A lo largo de la historia de la axiología han venido surgiendo distintas posiciones en torno al problema de la naturaleza y esencia de los valores, como las tres que a continuación expongo. La posición subjetivista. Los valores dependen de la opinión, el gusto, agrado o deseo de la persona. La posición objetivista.
A diferencia de los subjetivismos, para el objetivista los valores existen independientemente del sujeto, de sus deseos, referencias, gustos personales, etc. El valor será objetivo si existe independientemente de un sujeto o de una conciencia valorativa. A su vez será subjetivo si debe su existencia, su validez, a reacciones que sean fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. De acuerdo con esta posición, los valores no son ni puramente subjetivos ni objetivos. Los valores más bien son el resultado de la unidad dialéctica sujeto-objeto. Esto es, presentan siempre una cara subjetiva y otra objetiva. Los valores surgen pues de la tensión que se efectúa entre un sujeto y un objeto. Dicha relación no se da en el vacío, sino que se plantea siempre en una situación concreta determinada, ambiental, cultural y social. En primer lugar, se trata de una relación de carácter temporal, concreta y singular, en la que el sujeto y el objeto existen en una unidad independiente, mutua, formada una estructura o totalidad. En segundo lugar, se afirma que los valores tienen como condición de posibilidad, por una parte, la existencia de un sujeto con la capacidad de valores, es decir, un sujeto que tiene preferencias, y por la otra, la existencia de objetos que poseen de forma actual o potencial determinadas cualidades, propiedades consideradas valiosas. Dicho de otro modo, para que los valores sean posibles se requiere de una doble situación, o una situación axiológica y una situación prociológica. En la situación axiológica se dice que el valor está sustentado en ciertas propiedades objetivas reales y se convierten en propiedades valiosas porque existe un sujeto que las prefiere como tales. A su vez, el sujeto prefiere dichas cualidades porque efectivamente el objeto las posee actual o potencialmente. Sin embargo, desde la concepción dialéctica no basta con que se dé una situación axiológica para que el valor se asome al mundo. Quiere también de una situación praxeológica, es decir, de una actividad transformadora del sujeto y o los sujetos que introduzcan una cualidad valiosa en el objeto. No es suficiente, pues con que el sujeto desee o se pronuncie por determinadas cualidades consideradas valiosas, que requiere además de una praxis, de una acción transformadora que haga posible que la cualidad en cuestión se introduzca en la realidad natural y social. En la perspectiva dialéctica, por consiguiente, la relación del valor requiere de una praxis mediante la cual el sujeto esté en condiciones de realizar o actualizar una cantidad objetiva considerada. Por todo ello, en la perspectiva dialéctica se sostiene que la praxis es la fuente de todo valor. Los valores son creaciones humanas y solo existen si se realizan en el hombre y por el hombre como ser social. Los valores existen para un sujeto entendido. Este no es un sentido puramente individual, sino como un ser social. Exigen a su vez un sustrato material separado del cual crecen de sentido. Es el hombre como ser histórico social el que crea los valores. Estos últimos, por tanto, se dan siempre en un mundo social, es decir, por y para el hombre. Clasificación de los valores. Valores humanos son los valores que emanan del deseo de ser, de las posibilidades o potencialidades más propias e inherentes a la naturaleza humana. Valores éticos son los valores del hombre, pero en cuanto a persona, su ámbito dicen de la interprioridad, de la conciencia y la vivencia, de la autenticidad, la intencionalidad, la voluntad y la responsabilidad. Valores morales, al igual que los valores éticos, son los valores que se competen exclusivamente a la persona. Entienden esta última como el único ser consciente y libre responsable de sus actos. Valores intelectuales son los valores que dan cuenta de la actitud científica y fisiológica del hombre ante el conocimiento. Valores éticos son los valores que dan cuenta del sentido, el arte, la belleza, lo elegante y el respeto por las diferentes expresiones artísticas. Valores religiosos refieren a lo absoluto, la trascendencia, la fe, lo santo, etc. Los valores cívicos políticos dan sentido a la pertenencia a una comunidad. Conciencia del otro, solidaridad, fraternidad y servicio, democracia, nacionalidad, amor a la patria, etc. Los valores físicos son los valores de la salud, la capacidad física, la conciencia de sí y la autoafirmación. Valores económicos son los valores de uso y de cambio de las mercancías, precios, la bolsa, posición y propiedad, etc. Valores sociales son los valores de la solidaridad, sentido de la pertenencia, democracia, igualdad, justicia, comunicación, equidad,
y tolerancia. El hombre como soporte de los valores. El ser de valor está en la raíz del hombre mismo, ya que más allá de si estos son subjetivos o objetivos, lo cierto es que el hombre es la fuente de toda valoración, pues en tanto el sujeto axiológico es quien desea, prefiere, capta o intuye el mundo de valor. Así el valor se concibe como un hecho de relación, pues constituye el punto de encuentro entre el hombre y su mundo. El sujeto de valor es el hombre asumido en su mismo. En su naturaleza hay ciertos rasgos distintivos de la naturaleza humana, factores universales y permanentes de ser hombre que son la fuente antropológica del valor. Los rasgos distintivos de esta naturaleza humana, a partir de los cuales se justifica que es el hombre y nadie más que el quien pone, inventa los valores, son los siguientes. 1. La necesidad esencial de valorar. Esta puede cambiar todos los valores en diferentes épocas y sociedades, pero no cambia la valoración misma, es decir, el hecho de que el hombre en todo momento es un ser que prefiere y opta en un determinado sentido moral. Número 2. La naturaleza humana a naturaleza posible. El hombre no es algo cerrado, cancelado y único de una vez y para siempre, por lo mismo es indeterminado, libre y elegible. Número 3 y último. El hombre lleva en sus entrañas el signo de la contradicción. El ser mismo del hombre consiste en vivir en la contradicción. Por eso se dice que este es el ser de valor, en un múltiple, ambivalente, positivo, negativo. Vive en carne propia la antología de la contingencia, es decir, puede optar por los valores positivos o los negativos, el bien o el mal, el amor o el desamor, es como es, pero puede ser de otro modo. Sentido y jerarquía de los valores. Cabe afirmar que el tema del sentido y jerarquía de los valores no es en cuestión de menos importancia, revela la condición de los individuos que expresan sus preferencias axiológicas determinadas en tablas de valores. Al hablar de jerarquía de los valores, no se trata únicamente de preferencias entre lo negativo y lo positivo. La elección valorativa no se da entre valores y disvalores, sino entre valores y valores. El valor se da en modos y grados diferentes. La opción valorativa no se produce entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es más o menos bueno. Un ejemplo de tabla o jerarquía de valores es la que nos propone Max Scheler, quien plantea el siguiente ordenamiento axiológico. 1. Valores de lo agradable y lo desagradable, como el placer y el dolor, el gozo y el sufrimiento. 2. Valores vitales como salud y enfermedad, alegría y aflicción. 3. Valores espirituales en los que se reconocen los valores estéticos como lo bello y lo feo, los valores morales como lo justo y lo injusto, los valores de la esfera del conocimiento como lo verdadero y lo falso. 4. Los valores religiosos como lo sagrado y lo profano. Max Scheler también fue el primer filósofo que sostuvo la idea que, para que sea creíble la tabla y jerarquía de valores, no es suficiente con que el individuo la elabore, sino que debe ir acompañada fundamentalmente en la reflexión ética y axiológica. Marx propuso 5 criterios para justificar su propia tabla de valores. 1. Durabilidad. Es cuando un valor es más duradero, es superior a otro con menor duración. 2. Divisibilidad. La superioridad de un valor se justificará con la medida en que menos divisible sea. 3. Fundamentación. Su valor fundamental a otro es más alto. 4. Profundidad de la satisfacción. Un valor es superior cuando produce la satisfacción más profunda. 5. Relatividad. Entre menos relatividad sea el valor, este será más elevado. Valores morales y no morales. Los valores morales comparten las características de los valores en general. Son valores que atañen a la acción humana en tanto que moral. Se diferencian de los demás porque se refieren a la persona en su globalización. Los valores morales prenden relación con el resto de los valores, ya que solo los seres humanos pueden realizar un valor moral. La persona puede ser fuente de valores morales, sobre todo si tomamos en cuenta los siguientes 4 argumentaciones. 1. La persona es el único ser consciente libre y por tanto responsable de su actividad. 2. Solo para la persona puede poseer sentido normativo, tanto los valores como su ordenación jerárquica. 3. La realización de los valores, sobre todo los valores religiosos, intelectuales y estéticos, puede contribuir a nuestra formación y nuestra formación es una obligación moral. 4. La orientación
expresión moral de la conducta puede hacer variar al sentido propio y positivo del resto de los valores. La pérdida del sentido ético en la vida. Ya hemos dicho con anterioridad que el hombre a lo largo de la historia ha estado propenso a humanizarse o deshumanizarse. La indiferencia ante los valores de la vida humana, la valoración con un sentido ético de su existencia y la de los demás, la anulación misma de un valor con base en la actualidad, donde reina la creencia del todo vale, mismo que pasa por encima de los valores humanizantes, como justicia, respeto, dignidad, igualdad, tolerancia, entre otros. Todos ellos ponen de manifiesto la existencia de una misma crisis, de la moral en particular, sino una crisis más global y estructural, que involucra algo más radical, la erosión, con bases espirituales de la moral constitutiva y por donde depende la construcción humana en la actualidad. La crisis ética del presente es más que una quiebra de derrumbes, más que una quiebra de valores. Las ideas y normas morales de la tradición han quedado atrás. Es el argumento extremo y progresivo de la destrucción por las guerras, por la violencia que penetran a las personas, a las naciones. Totaliza la moral. Eso se manifiesta en su vacío de oscuridad y confusión. Esto profunda y tiene que empezar no con toda la reflexión y toma de conciencia sobre lo perdido. Tiene que empezar por el comportamiento de los seres humanos, por cómo expresar la vida humana, deteniendo estas virtudes.